Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. En esta ocasión desarrollaremos la lección número 3 de este folleto, el Éxodo, que se está estudiando alrededor de todo el mundo. Amigos, déjenme contarles que esta lección es tan rica, estudiaremos capítulos 5, 6, el comienzo del capítulo 7, que bien quizás podríamos retitularla Discernimiento difícil, porque tenemos que hablar de profecías en estos dos capítulos y porción de estudio. Vamos pues entonces a repasar lo que tenemos aquí en la primera imagen, los títulos para las lecciones subsiguientes. Recordamos la primera, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. La siguiente, zarza ardiente. Y la que nos toca ahora, un comienzo difícil, aunque yo dije discernimiento difícil. Y vamos a ver por qué. Para ello entonces, vamos a abrir propiamente la lección para repasar lo que tiene para nosotros. Un comienzo difícil. Dijimos ya el estudio de 2 capítulos y porción. Acá tenemos acá la primera parte, el primer versículo para memorizar, que será referente para todo el estudio. Leámoslo juntos, Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca a su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Estas porciones bíblicas nos dejan muy profunda lección, como el autor trata de traernos a memoria. Entre ellas, ¿quién es el Señor? Saben que aquí hay un tema que vale la pena tomar en cuenta con respecto a la dureza de corazón de Faraón. Pero antes de meternos a este tema, yo dije discernimiento difícil. Ya estamos observando de parte del Faraón su negación. ¿Quién es Dios? Y su rebelión. Yo no voy a dejar ir al pueblo a ese Dios. Pero esto ya estaba profetizado. Y amigos, cuando el Señor se lo reveló a Moisés, anteriormente fue a Abraham, todo esto queremos mirar, pero se lo reveló a Moisés. Moisés luego a su hermano y a todos los líderes de Israel lo olvidaron y se gozaron con la promesa de liberación. Pero debemos recordar que Dios quiere que entendamos perfectamente la profecía para que no suframos expectativas inesperadas, chascos muchas veces. Para ello, invito pues que vayamos a Éxodo capítulo 3. Vamos a repasar los principales versículos. Versículo 16 en adelante. Estos textos ya se vieron en Éxodo 3, pero ahora lo miramos ahora aquí en esta porción. Éxodo 3, 16 en adelante. ¿Qué dice? Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, fereceo, heveo, jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por lo tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Notemos que hasta acá el mensaje es halagüeño, agradable de escuchar. Podemos imaginar el júbilo, la alegría de todo el pueblo al escuchar semejante mensaje de liberación. Pero la profecía también incluía lo que sigue. Miramos. Dice versículo 19: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano dura, mano fuerte. Y esa porción, amigos, se llama discernimiento. Saben que muchas veces Dios nos da mensajes agradables, promesas por las cuales vivimos, pero junto con su revelación incluye partes que quizás no le prestamos suficiente atención. Por lo cual, cuando acontece esa dureza, ese contratiempo, ese chasco y aún ese desastre, nos parece algo nuevo, extraño,
e incluso hasta de parte de Dios inesperado. ¿Cómo Dios permite estas cosas cuando Dios ya las había profetizado? Seguimos leyendo pues. El siguiente versículo dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Quiero invitarles, hermanos, amigos, a que meditemos en esta porción de profecía, que luego vamos a ver el cumplimiento en el estudio de esta semana. Éxodo capítulo 5, 6, parte del 7. Pero yo dije profecía y consiguientemente discernimiento. Hace falta que prestemos profunda atención a cómo Dios revela su voluntad, a los detalles, como suele decirse por ahí, a la letra chica. De modo entonces que cuando viene el contratiempo, la adversidad no nos toma de sorpresa. Por ejemplo, miramos en Éxodo también capítulo 4, 21, forma parte de las profecías que Dios le reveló a Moisés, y Moisés debía revelárselo a su hermano y a los ancianos, al pueblo, para que ellos esperaran la liberación, pero con esta letra chica que leemos ahora en Éxodo 4, 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Aquí es mucho más que obvio, queridos amigos, la intervención de Dios de una manera magistral. De paso, esta porción, yo endureceré el corazón de Faraón, merece un estudio aparte. Vamos a tratar ese tema también. Si Dios les promete libertad, ¿por qué endureció a Faraón para oponerse a esa libertad? Dios dice que él haría maravillas, sobre todo Egipto, que los esclavos israelitas saldrían con gozo, con júbilo, pero despojando a Egipto, llevándose prácticamente todas las pertenencias, las alhajas, el oro de Egipto. Cosa que ocurrió. Pero ¿hacía falta que Dios endureciera el corazón de Faraón? También en capítulo 7, versículo 3, aparece versículos que están en la lección de esta semana, pero vamos a mirar con detalle también, que Dios sabía el futuro que tenía Moisés por delante. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Bien, queridos amigos, ahora sí, vamos a mirar dentro de esa profecía. Primeramente, si el pueblo israelita hubiera prestado atención, se habría preparado mejor para este desenlace adverso. Pero había una mejor preparación y que fue olvidada también. Me refiero a aquella en que tanto Abraham, con su profecía, que ahora vamos a mirar, y Jacob también, el nieto particularmente Jacob, esperaba estar en Canaán. Era la patria de todos ellos. ¿Por qué no volvieron a tierra? Vamos pues entonces, en el caso de Abraham, Génesis capítulo 15, versículo 13, 14, para mirar esta aciaga, triste profecía, y que Abraham reprodujo en sus descendientes, a Isaac, Jacob, a José, luego a toda aquella generación, recordando que vendría una desgracia futura. La pregunta es, ¿no alcanza discernimiento para mirar de qué contiene esa desgracia y cómo prepararse cumplidamente para enfrentar la desgracia? Miremos pues, Génesis 15, 13, que dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Insisto, amigos, esta es una profecía que Dios se la reveló a Abraham.
Es muy lógico pensar que Abraham la transmitió a sus descendientes, Isaac, Jacob, y así a toda la parentela, que habría una profecía de cautividad. Pero mirando los textos que tenemos a continuación, difícilmente uno podría pensar en esa cautividad. Por ejemplo, Génesis capítulo 47. Abrimos allí la porción desde el versículo 5 en adelante, las palabras de parte del faraón para con José y aún Jacob acerca de la tierra promisoria a la que se los estaba invitando a habitar. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habita en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Noten el diálogo amoroso, así amable, que hay entre estos dos grandes líderes. Y Jacob responde a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Pero ahora, amigos, vamos 2 capítulos adelante, capítulo 49, leemos desde el versículo 29, allí las palabras de Jacob en caso de morir. ¿Cuál era su patria? ¿Cuál era su destino? Amigos, esto nos hace pensar que él tenía en mente la profecía de su abuelo Abraham. Abraham ya estaba habitando en Canaán, pero la profecía decía que su descendencia sería cautiva, estaría en el extranjero, moraría en tierra extranjera. Pero Jacob, cuando moría, él quería ser enterrado al lado del abuelo, del padre, de toda la parentela. ¿Dónde? En Egipto, no, en Canaán. Miremos. Génesis capítulo 49, versículo 29 en adelante. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Es decir, él iba a morir. Una expresión para hablar de la casi inminente muerte de Jacob. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea, la primera esposa. La segunda murió en otro lugar. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Y ahora miramos en el capítulo 50, desde el versículo 4 en adelante, cómo José obedece a su padre, ya fallecido, y se lleva toda la parentela de regreso a Canaán para sepultar al papá, allí en esa cueva de Abraham. Salvo los niños y los ganados quedaron en Gosén, el resto fue. Pero fue no solamente como homenaje a un ser tan querido y respetado como Jacob, era el patriarca, el mayor de todos, para esa generación, sino también debía ser un mensaje. Este es el lugar donde tenemos que terminar, así como nuestros ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. A ver, miramos capítulo 50 ahora. Recuerden, esto es profecía que hay que discernir. Versículo 4. ¿Quiénes lo debían discernir? La siguiente generación o las siguientes generaciones después de José. Bien, Génesis 50, versículo 4, leemos. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, y aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí quiero terminar. Amigos, qué mensaje.
Saben, esto es muy importante, entender que Dios quiere que entendamos nuestras raíces. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y a Jacob le quedó claro. Lógico, estaba anciano, muy anciano, pero él quería estar donde su familia, donde era la tierra, la que Dios juró que se las daría en posesión. Bien, el texto todavía continúa más diciendo que José pues pide permiso a Faraón para poder llevarse a toda la parentela y entonces poder sepultar al papá allí en la tierra de Canaán. Dice allí, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y yo volveré. ¿Qué hace el faraón? Pues lógicamente da permiso. Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre. Y amigos, yo invito a leer estos textos que vamos a leer hasta el versículo 13, solamente para refrescar en la memoria de esa gente y en nosotros que había una profecía, era retornar a Canaán. ¿Por qué soportar la humillación de Egipto en el futuro? Seguimos leyendo. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y los animales. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y entecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Bien, queridos amigos, así ya tenemos un panorama de lo que es profecía. ¿Recuerdan? La de Abraham, Génesis 15, la de Jacob, que él les hizo prometer a sus hijos, ellos cumplieron, los debían enterrar en Canaán. Pero ante la invitación del faraón, que hemos leído, que les daba lo mejor de la tierra para que ellos habitaran, ¿qué debían ellos hacer? También es muy importante, porque cuando el tiempo se pone próspero, halagüeño, hay crecimiento, hay abundancia, hay prosperidad. Muchas veces uno olvida la profecía. Y en este caso ocurrió tal y cual. Dios había dicho, voy a endurecer el corazón del faraón. Tal vez alguien diría, pero Dios lo endurece para hacer cumplir la profecía que se la dio a Abraham, que serían tratados como esclavos porque Dios endureció al faraón. Amigos, ¿es tanto así? Es cierto que el texto habla claramente del endurecimiento de Dios al corazón de Faraón, pero no que Dios lo endureciera objetivamente, voy a hacerte duro, malo de corazón. No, no, no. Dios es bueno, pero cuando el corazón malo, como de Faraón, percibe aún lo bueno, lo trastorna, lo da vuelta para que se parezca a su propio corazón, malo y perverso. Miremoslo cómo lo explica Romanos capítulo 9, versículos 14 y 20, hasta el 24, en lo que tiene que ver con el endurecimiento del corazón de Faraón. Miramos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, 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 aquí no hay injusticia, no. Pues a Moisés dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Qué interesante concepto. Dios tiene misericordia, de eso depende, pero ocurre que cuando muestra misericordia, endurece el corazón. Y amigos, allí no es Dios
el que va a endurecer, yo dije objetivamente, sino que el texto, aunque diga yo endureceré, se nos va a decir que Él tiene misericordia y no depende de que de este fulano cómo actúe, el otro cómo actúa. Es Dios que Él mueve con misericordia, pero a algunos les cae como vómito. Fue el caso del faraón. Veremos cómo lo seguirá explicando. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Noten la intención de Dios al levantar este mal Faraón. Qué contraste con aquel que conoció a Jacob, aquel que fue protector de José, aquel tan beneficiado por José, por su administración sabia, revelada por Dios, como aquel Faraón tenía temor de Dios, como aquel otro Faraón de los tiempos de Abraham, que también tenía temor de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando, según Génesis capítulo 12, Abraham fue a Egipto por causa del hambre y haciendo una treta con su esposa para no revelar que era la esposa y así mataran al marido para quedarse con la mujer, acordaron ambos decir que eran hermanos y así por causa de Sara Abraham podría vivir siendo el hermano. Y el faraón luego que se enteró dijo, por poco ustedes hacen cometer pecado en mi pueblo, por poco yo tomo esa mujer. Y Abraham, la respuesta, Génesis 12, es, no sabía que había temor de Dios acá. Efectivamente, había temor de Dios en Egipto en los tiempos de Abraham. Temor de Dios en los días de José. Pero en los días, ya poco antes de que entre Moisés, aparece este nuevo faraón con un corazón endurecido. Dios se le va a revelar. Pero miremos cómo el texto lo decía. Yo te he levantado, leemos nuevamente, Romanos capítulo 9, 17, te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Por tu causa todos me van a conocer. A ver, me imagino a Faraón desafiando a Dios. De hecho, él desafió a Dios. ¿Quién es el Señor? Yo no lo conozco. ¿Quién es? Yo no me someto a él ni voy a dejar libre a este pueblo. Seguimos leyendo más todavía. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, él endurece. Oh, ¿qué pasó acá? ¿Él endurece? A ver, vamos a leer un poquito más para interpretar lo que Pablo nos enseña en Romanos 9. Pero me dirás, ¿por qué pues acusa, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro a aquel que lo formó, ¿por qué me has hecho de esta manera o de esta otra? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia? Y aquí hay un punto interesante, amigos, cómo Dios soportó esa perversa generación de este nuevo faraón y aún todos sus capataces, sus jefes que él tenía. Los vasos de ira preparados para destrucción, los soportó. Como aquella gente que habían sido habitantes de Canaán, también Dios los soportó y tenían que ser destruidos. No, esa es la misericordia de Dios, los soporta. Así como en los días de Abraham. Qué bueno sería leer a Abraham otra vez. Aparece Abimelech, e incluso no solamente con Abraham, aparece con Isaac. En el caso de Isaac, viniendo de lejos para hacer un pacto. Te has hecho poderoso. Queremos que no nos destruyas. Así que hagamos un pacto. Y así, hasta incluso pone 7 corderas. Recuerden, Abraham por un lado, Isaac por el otro. Y el rey que pregunta, ¿y esto qué es? Esto es para que quede claro que hacemos un pacto nosotros, por el cual vamos a llevarnos bien. Y así fue. Pero aquí que las generaciones que sucedieron, especialmente en tiempo de Isaac, atacan los pozos abiertos por el Padre y los cierran. Mala gente. Y esto fue dándose vez tras vez. Y Dios tener que soportar esa maldad. Cuánto más en los días de este faraón de quien estamos estudiando ahora. Completamos la lectura de Romanos capítulo 9.
Bien, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bien, amigos, aquí el punto sería, ¿y cómo explicamos el endurecimiento que Dios produjo en Faraón? Sí, amigos, fue la bondad de Dios la que produce ese endurecimiento. ¿Cómo es eso? Déjenme traer esta simple ilustración. Tenemos el sol, pero tenemos dos materias aquí, al cual el sol va a causar efecto. Por un lado tenemos la arcilla, el barro, y por otro lado tenemos la mantequilla. Y el sol da calor a ambos. En el caso del barro o la arcilla, lo endurece. En el caso de la mantequilla, la ablanda. ¿Podríamos decir que el sol es el que provoca el endurecimiento aquí y el ablandamiento acá? Lógicamente, decimos que sí. Pero amigos, esto va más allá de lo que el sol hace. Es la naturaleza de aquella cosa que recibe el efecto del sol. En el caso de nuestro Dios, Él es por naturaleza amor, Él es por naturaleza misericordia. Pero hay gente que por su naturaleza perversa, el amor de Dios, ellos lo malinterpretan y se rebelan. Al decir, en el caso de este faraón, ¿quién es Dios? Yo no lo conozco. Y no voy a dejar que venga a darme órdenes, yo no voy a liberar a este pueblo. ¿Cómo puede decir semejante cosa este individuo ignorando la historia de sus predecesores? ¿O es que lo olvidó? Como un faraón anterior a él, lógicamente muchas décadas antes que él, fue grandemente bendecido por el ministerio de José, que por pura misericordia interpretó el sueño de Dios. Y Faraón entendió que Dios estaba detrás de todo ello, que no solamente protegió a los egipcios, los hizo riquísimos, pues todos los pueblos durante los 7 años de hambre, primeramente 7 años de abundancia, allí se enriqueció Egipto. Y en los 7 años de hambre, Egipto tenía para sobrevivir, pero no así los pueblos vecinos, que todos se vendían sus animales, sus posesiones, sus propios cuerpos para ser esclavos, con tal de sobrevivir. Y este faraón olvidó la historia. Hay un dicho que dice, quien olvida la historia está condenado a repetirla. Y este señor, al olvidar esa historia, la iba a pagar. Amigos, no olvidemos nuestra historia, y especialmente aquellos que amamos la palabra de Dios, nuestras raíces. Como pueblo de Dios, dependemos de la gracia de Dios. Venimos de Dios y a Dios vamos. Y Él quiere que su pueblo sea fiel y actúe según su voluntad. Por lo tanto, ese sol que derrama su calor, pero esta materia es de esa naturaleza, como el barro o la arcilla, lo endurece. Pues esta materia es como la mantequilla, se ablanda y puede aceptar la dirección de ese calor para que se forme algo nuevo allí. Amigos, ojalá que esto nos ayude a entender ese texto de Romanos 9, pero también la expresión bíblica que él iba a endurecer a Faraón. En un sentido, el amor de Dios sí que lo endureció. El hombre era absolutamente necio. Miremos aquí en la lección la expresión bonita que el autor nos trae. ¿Cuántas personas han dicho lo mismo a lo largo de los siglos? Cuando Jesús había dicho, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero rechazando ese mensaje, lógicamente, se pagan después tristes consecuencias. Un poquito más abajo, tenemos acá el comentario que hace sobre la Revolución Francesa. Efectivamente, esta actitud de negación de Dios y de rebelión contra Dios solamente se ve muy claramente en la historia de la Revolución Francesa. Abrimos el texto de Isaías capítulo 30, versículos 1 al 3 y también Apocalipsis 11, 8, para apreciar la profecía, especialmente
de Francia o relacionada con Francia. Pero antes leemos Isaías 30, los 3 primeros versículos. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Y Apocalipsis 11:8, la profecía de los 2 testigos que serían castigados y destruidos en cierta plaza, cuyo nombre simbólico es, miremos pues entonces la profecía. Y sus cadáveres de los 2 testigos estarán en la plaza de aquella gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Allí se nos habla de una plaza y una gran ciudad, y que tiene un sentido espiritual. Simultáneamente se va a llamar Sodoma y Egipto. Sodoma porque allí hubo toda suerte de licencias sexuales también, de libertinaje, y Egipto porque por su famosa negación de Dios. Y esto ocurrió en Francia, particularmente en los días de la Revolución Francesa. Y esos 3 días en que los cadáveres, esto es el Antiguo y Nuevo Testamento, esto va a ocurrir desde el año 1795 a 1797. 3 años y medio, 3 días y medio se nos dice allí, en ese lugar donde nuestro Señor fue crucificado. Efectivamente, en la década de 1530, allí fueron martirizados los protestantes por causa de Francisco I, el padre de las letras. Era conocido este rey francés, cuando desató una feroz persecución al observar allí en la corte, en su palacio, folletos protestantes que él aborrecía. Decidió dar un muy serio castigo a esa gente, y entonces ahí se hace referencia a esa muerte que se produjo en esa fecha, y aún la masacre de San Bartolomé décadas más tarde, 24 de agosto de 1582. Allí murió mucha gente también en consecuencia, en Francia, otra vez, donde nuestro Señor fue crucificado. Repasemos otra vez el texto. Quiero invitarles a que lo miren. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Nos referimos a Francia, donde también nuestro Señor fue crucificado en la persona de sus creyentes en aquellas 2 grandes matanzas del siglo XVI. Esto para que recordemos cuánto Egipto fue identificado como el país rebelde absoluto y por excelencia el que negaba, el que atacaba a Dios, no solamente negando, sino rebelándose contra su voluntad. Bien, vamos a mirar la conclusión de la cita que Elena White trae en el conflicto de los siglos, página 312, donde leemos: cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo, y manifestaría el mismo espíritu de incredulidad y provocación. Esto ocurrió, y ahí miramos más detenimiento la cita, en Francia. Bien, queridos amigos, vamos a avanzar más cuando la lección se nos habla de un comienzo difícil. Aquí viene cuando los ancianos, ellos esperaban la liberación, pero aquí que Faraón pues se resiste. Quiero invitar a que leamos capítulo 5, versículos 4 y 5 de Éxodo. Y un pequeño detalle que no está en la lección, pero vale la pena tomarlo en cuenta. El texto nos dice así: entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo?
volved a vuestras tareas. Y esta expresión. Dijo también Faraón, he aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis Shabbat de sus tareas. ¿Saben que el verbo hebreo que se utiliza en 5.5, no en 5.4, solamente en 5.5, es Shabbat? Y este verbo allí se traduce correctamente, hacer cesar. Es el mismo verbo que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 3, cuando se nos dice que Dios cesó en el séptimo día de la semana. Esta forma de hacer cesar, que aparece allí, podría sugerir, en primer lugar, aún los estudiosos de hebreo no les queda claro de definir acerca del sustantivo y el verbo. Ambos se pronuncian igual, Shabbat y Shabbat, el sustantivo y el verbo. La pregunta en cuestión es, ¿quién es el padre de quién? Que fue primeramente la palabra, el sustantivo, que dio origen al verbo, algo así como sábado y sabadear, hacer el verbo, o fue al revés, fue el verbo sabadear, que ya existía, y que da origen al nombre sábado. Estoy hablando cómo lo pronunciarían en hebreo. No queda claro. Pero al decir hacerles cesar, hacerles Shabbat, estoy citando literalmente cómo se pronuncia en hebreo, hay quienes podrían sugerir que aquí Moisés estaría ya dando los primeros pasos para el descanso sabático. Podría ser, pero no tenemos más pruebas, excepto cuando llegamos a Éxodo 16, cuando allí se hace Shabbat, el séptimo día de la semana, por causa del maná. Allí indisputablemente se debe tomar el Shabbat, que aparece citado ahí como verbo, allí, refiriéndose al séptimo día de la semana. Pero en este caso, no tenemos más referencia excepto el verbo en sí, que también se usa en otros contextos como solamente hacer cesar. Y este caso podría ser uno de ellos. Bien, esto solamente a modo de curiosidad para entender cómo el faraón estaba muy molesto, que ya el pueblo estaba cesando, posiblemente el séptimo día, cesando de sus labores, y el faraón estaba absolutamente molesto por ello. Pero amigos, aquí va a parecer algo extraño. Voy a invitar a que leamos desde el capítulo 5 de Éxodo, así el momento en que la cuadrilla, versículo 14 en adelante de Éxodo, los cuadrilleros sufren el ataque por parte de los jefes egipcios a estos israelitas, puestos como capataces allí, que tenían que hacer trabajar a la gente, y sufren los latigazos. Leemos pues Éxodo capítulo 5, versículo 14 en adelante. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron. No diríamos pobrecitos, las espaldas de ellos estaban pagando las consecuencias de este endurecimiento del Faraón. Estamos hablando de israelitas puestos como capataces. ¿Por qué lo haces así con tus siervos si hemos trabajado bien para ti? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, estos capataces, heridas sus espaldas, podemos imaginarnos, amigos. Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten.
Y entonces, lógicamente, Moisés, cómo se vuelve al Señor y ruega, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste, Señor? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Amigos, así pues tenemos en esta primera porción, capítulo 5, el sufrimiento adicional del pueblo, especialmente estos capataces que sufren los latigazos, pero Dios ya traía su plan y recordemos que el plan era que iba a devastar, a destruir totalmente a Faraón y a todo Egipto. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿la fe puede todavía mantenerse dentro de esta perspectiva de sufrimiento? Recordemos, amigos, el Señor le había revelado al pueblo israelita por medio de Moisés y Aarón luego, a los líderes que saldrían con mano dura. Ya estamos viendo parte de esa mano dura y que viene más todavía, el rechazo de Faraón aún a los milagros, a las señales que Dios hacía, los portentos enormes sobre toda la tierra de Egipto y que llamaremos luego plagas. Y aún así, el Faraón no quería aceptar someterse a Dios. Sí, Dios estaba cumpliendo sus profecías, pero poco después quisiera luego sacar una aplicación para nuestros días, especialmente para aquellos que están esclavos en Babilonia y que viene un libertador a librarlos. ¿Recuerdan a Ciro, que libró a los cautivos judíos de aquella Babilonia literal? Así también en los mismos términos, en la Babilonia espiritual, viene un libertador, así como el Ciro o así como Moisés. Viene a librar a su pueblo cautivo en Babilonia, a pesar de que cada vez se les va a infligir más castigo mientras no se someten a las leyes de Babilonia. Pero ya vamos a hablar acerca de ello un poquito después. No sin antes repasar nuevamente la lección para mirar los puntos más esenciales que el autor nos trae en este tema. Tenemos aquí en el día martes el divino yo. ¿Cuántas veces el Señor se aparece como que Él iba a librar a su pueblo? Y esto lo miramos en el capítulo 6. Vamos a abrir Éxodo 6, versículos 6 y 7. Dios se hace cargo, soy yo el que voy a actuar. Y amigos, este es el mensaje para nuestros días también. Confiemos en Dios. Muchas veces buscamos recursos humanos, talento, destreza, contactos. A ver, ¿cómo podemos aliviar la carga cuando dependemos absolutamente de Dios? Él es el Señor que está mirando desde arriba y ve cómo su pueblo sufre. Y Él los va a librar, pero Él quiere que su pueblo confíe en su mano poderosa, confíe en las profecías, que se deje guiar por el Señor. Pero Señor, si eso significa más látigos en mi espalda, ¿cómo podré aguantar? Dios entiende esto, se compadece como se compadeció Moisés al ver las espaldas de sus compatriotas heridas por los latigazos y clama a Dios. Y Dios responde, pero responde con ese yo voy a actuar. Miramos pues capítulo 6, versículos 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Al leer el versículo 6 nuevamente, amigos, la palabra que aquí aparece, tareas pesadas, opresión, según las Biblias, en la lección pues nos citan la versión, la nueva Biblia, la versión internacional, NIV. Pero vamos a leerla acá de nuestra Reina Valera, ¿sí? Capítulo 6:6 dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas. La palabra tarea pesada en hebreo es yugo. Y ustedes saben, amigos, el yugo es ese palo que se pone al pescuezo de los animales para que el animal responda a la orden del amo. Y él debe moverse. Y qué triste sería de un amo que sea bruto al tratar al animal a puro látigo para que obedezca y haga y látigo. En lugar de tratarlo con amor, llevándolo a la faena y dándole de comer mientras va abriendo camino. No, aquí en este caso los israelitas
los enyugaban, ¿sí? No necesariamente físicamente, pero la idea es ponerle un yugo muy pesado, y luego usa la palabra esclavitud o servidumbre. Y como dice el texto otra vez de Éxodo 6:6 en nuestra Reina Valera, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo del yugo de Egipto y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. Tengan confianza, yo lo voy a hacer, voy a destruir Egipto para hacerlos mi pueblo, dirá el siguiente versículo. Ustedes serán mi pueblo y yo voy a ser su Dios. ¿Quién hará esto? Jehová, que es el nombre personal, como bien la lección nos lo trae después, es el nombre que Dios utiliza para hablar de una relación que tiene con su pueblo. Miramos pues entonces nuevamente el texto en el versículo 7, vamos a repasarlo nuevamente. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, nos dice allí. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, es decir, que los sacó del yugo. Vamos a mirar a continuación en el día miércoles de la lección. Labios incircuncisos, dice acá. Éxodo capítulo 6, 9 al 13. Vamos a repasarlo nuevamente. Vamos a leerlo juntos también. Éxodo 6, 9 al 13, que leemos. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No solamente por las espaldas de los capataces lastimadas, sino la tristeza de toda la población. No había salida, parecía que no había salida. ¿Dónde está Dios que prometió liberación? Amigos, Dios está al pie de su profecía. Mano dura. Él los va a dejar ir, pero solamente con mano dura. Y ustedes van a ver a través de las plagas qué significa mano dura y perversa de esta gente. Imaginamos, amigos, que en los días finales ocurrirá algo similar. Cuando uno no escucha las palabras, en este caso las palabras de la profecía de Moisés, la gente no quería escuchar. Es muy triste. Ahora, déjenme hacer la aplicación para nuestros días, porque creo que lo necesitamos. No sin antes mirar esta porción del día jueves, extraída de Éxodo 6, del 28 y parte del capítulo 7. Solamente la expresión que quiero leerla con ustedes. Dios se presenta a Moisés como Yahvé, lo que significa que es el Dios personal y cercano. Amigos, nunca olvidemos que nuestro Dios quiere revelarse como un ser personal. Yo soy tu Dios, yo soy Yahvé, yo soy el que soy, para que confíes en mí. Amigos, ahora sí, permítanme hacer el paralelo entre esta congoja, esta gran tribulación que sufrieron los compatriotas de Moisés, toda la población, empezando por los capataces, hemos dicho, ante la locura del faraón de ser tan perverso, dar esa orden de ir a buscar la paja y hacer los ladrillos con la paja incluida, pero dar la misma producción de todos los días, cuando recibían libremente la paja. Y el posterior castigo que Dios dio en las plagas que estudiaremos ya en las siguientes lecciones. Y con nuestros días. Amigos, acordémonos que la profecía nos dice que en Apocalipsis 13, la segunda bestia, que al comienzo parecía una mansa cordera con cuernos, eventualmente se transformaría en dragón. Y quienes viven en este país van entendiendo cabalmente el cumplimiento de esta profecía. Hablará como dragón. Tal vez vamos a repasarla y hacer la aplicación para nuestros días. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y mayormente hemos entendido que habla a través de las leyes, y lo cual es cierto, pero actuaría como tal, como un dragón. Y especialmente actuaría cuando
haga levantar la imagen que obligará a que todos la adoren, y la imagen impondrá una marca que todos deberán adorar y someterse, so pena de muerte. Miremos pues esta esclavitud de la que se nos invita a mirar con tiempo. ¿A dónde terminará todo esto? Esto aparece en Apocalipsis otra vez, capítulo 13, versículo 15 en adelante, para mirar con más detención a este dragón actuando para dominar a sus esclavos, que reciban la marca, y habrá quienes no querrán, serán peor tratados por resistirse a recibir esa marca. Miremos pues. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Lógicamente, queridos hermanos, amigos, al mirar esta profecía, muchas veces intentamos poner atención en el significado de la imagen y de la marca para poder distinguir. No es el propósito ahora, sino es mirar el problema de la esclavitud, la opresión, el yugo al cual el pueblo gobernante, desde la segunda bestia como dragón, con su imagen apoyada por la primera bestia, querrán imponer sobre toda la población, tratándolos como esclavos. Hay una marca de por medio. Y si hay gente que no quiere ponérsela, no, te vas a poner so pena de muerte. Mientras que hay un pueblo que se abstiene, ese pueblo sufre mucho más de lo que podemos imaginar. Y Dios, esperando liberarlos y enviar, así como envió a Moisés con un mensaje de esperanza y liberación, así el Señor envía un mensaje en esos días de cumplimiento de la marca de la bestia, un mensaje de esperanza y liberación. ¿Cuál es? Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 en adelante. Esto es la lluvia tardía con el fuerte pregón, el mensaje de liberación de este poder opresor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, denunciarla como tal. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, un mensaje final de parte de Dios a quienes están esclavos, esclavizados por todo este sistema. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y noten a continuación el castigo que ese pueblo que lleva el mensaje puede hacer contra Babilonia a través de la predicación. Momentos sublimes, tal como Moisés estaba haciendo con Faraón, dando cada vez el mensaje de Dios, y era cada uno de ellos destrucción para Faraón. Así, miramos cómo el mensaje salvífico de Dios es destrucción para Babilonia. Lo dice el siguiente versículo. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. Pregunto, queridos amigos, hermanos, ¿qué significa darle el doble según sus obras? Así como ella pensaba darles a ustedes denle también a ella. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. ¿Qué significa? Amigos, el creyente, el pueblo de Dios, no tiene poder de hacer daño. Dios lo hará en su momento, pero hay otra forma de hacerle daño a Babilonia. Es sacando a los cautivos, predicando la palabra, ganando almas. Que la gente abra los ojos y salgan del sistema. Denle el doble. Amigos, qué solemne pensamiento. Ustedes pueden imaginarse que a través de la predicación, de la evangelización, de la testificación, creyentes ungidos por el fuego del Espíritu Santo en la lluvia tardía, dando su testimonio,
dando el mensaje, abriendo la Biblia, citándola de su memoria, puedan abrir corazones, así ser rescatados. Denle el doble, saquen gente, saquen, hasta que yo tenga que actuar y castigarla. Seguimos leyendo más todavía. Dice el texto todavía aquí, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Eso es el tormento para Babilonia, sacarle sus súbditos. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Y entonces interviene Dios y todos sus seguidores lo lamentan. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y notemos a continuación. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, etc. Y así enumera dos grupos de personas más lamentando el desastre que están contemplando. Pero ya es tarde. Comienzan las plagas. Así como Moisés, amigos, tuvo que cumplir con Faraón la voluntad de Dios, enunciarle las plagas por haberse resistido a la voluntad de Dios. Así también en los días finales, 7 plagas, destruyendo una tras otra la población humana que tenga la marca de la bestia. Y los santos poder ser preservados. Ellos son protegidos por Dios, así como los israelitas estaban protegidos en Gosén, el pueblo de ellos. No caía ninguna calamidad en esa ciudad, en esa población, pero en el resto del país venían las plagas. Así Dios protegerá a su pueblo también, mientras se va contemplando la paulatina destrucción del planeta con cada plaga que caiga sobre ellos. Amigos, Dios pide que confiemos en Él. ¿Recuerdan cómo iniciamos este diálogo, esta lección? En lugar de titularla un comienzo difícil, dijimos discernimiento difícil. Creo que ahora podemos entenderlo. Dios quiere que discernamos desde un principio su profecía. Dios los quiere liberar, pero van a tener que sufrir. Voy a endurecer al faraón, no porque yo quiera endurecerlo, es tan perverso que yo me manifiesto a él y él se endurece como Satanás. Pero lo destruiré de tal modo que seré glorificado. Todas las naciones sabrán quién es Jehová. Y ustedes glorificados también como hijos de un Padre amoroso, de un Dios personal, Yahvé, que los ama y los lleva de retorno a la tierra prometida. Así, amigos, ocurrirá con el pueblo de Dios en los días finales. No habremos de confiar en Él. No habremos de permanecer fieles, de amar al Señor. Busquemos, pues, a Dios en nuestras oraciones, en nuestros cultos, en nuestras lecturas, que Él haga su voluntad. Cuando tenga que juzgar y destruir a Babilonia, lo va a hacer. Y con las plagas lo va a hacer de una manera absoluta. Pero Él espera que su pueblo confíe y que no manifieste sorpresas. Dios, perdóname, yo no sabía la letra chica. Yo lo imaginaba porque si esto es lo que tengo que sufrir. No, amigos, la letra chica ya se nos dijo. Le pasó al pueblo israelita. No discernieron bien. En nuestro caso, ¿habremos de discernir? Déjenme leer el último versículo, Daniel capítulo 12:1. Preparémonos, queridos amigos, hermanos. Allí ya lo dijo el Señor. En oración, Dios promete cuidar a sus hijos, cuidar su mente, su cuerpo. Pero tenemos que tener una actitud osada de confesar a Dios en medio de nuestra tribulación. Daniel 12:1, leemos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia terrible, de sufrimiento, que es el tiempo durante las plagas, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así fueron las palabras que Jesús le dijo a los discípulos, que ellos sentían el gozo de que los poderes demoníacos se les sometían así a la voz, al nombre de Cristo. Se nos someten los demonios. No se gocen porque los demonios se os sometan. Gócense porque sus nombres están escritos en los libros del cielo. Fueron palabras de Jesús para sus discípulos.
Así gocémonos, queridos amigos. Dios anota nuestros nombres si creemos en sus promesas, en su profecía. Y extraemos de Éxodo capítulo 5, 6, partecita del 7, los mensajes para este día que estudiaremos con los hermanos, pero mensajes para nuestra época también. Así pues, les saludamos y deseamos que Dios les bendiga.